Pau, vamos a Sí. sumar, Alfredo, a la conversación al psicólogo Pablo Melicchio para pensar esta situación, ¿no?, que se da también para evaluar algo que ayer se puso de manifiesto, ¿no? Pensar a los adictos como víctimas y repensar el sistema de salud. Pablo, bienvenido. Paula, Maxi y Alfredo, te saludamos. ¿Cómo va? Hola Maxi, Paula, Alfredo, ¿cómo están? Bien, buenas tardes. ¿Qué reflexionaste en estas últimas horas a partir naturalmente de tu profesión y a partir de casos que conoces y a partir también de esto que decíamos, ¿no? ¿Hay que repensar en términos de los adictos el sistema y la salud mental? Sí, por supuesto que hay que seguir pensando, lamentablemente, una vez más, a partir de víctimas, 20 ya, y muchos otros y otras que están internados. Dentro de lo que es la salud mental, está incluida en la ley de salud mental el tratamiento especial que tienen que tener las personas con uso problemático de sustancias tóxicas, ¿sí?, incluidas dentro de un sistema de salud y una política en salud general, donde a veces parece que no se contempla la importancia que tiene el uso de sustancias tóxicas. Desde luego, para pensar juntos, y yo me detuve mucho, especialmente en estas horas, esta es una sociedad donde, digamos, está medicalizada, ¿no? Parece que tiene que haber remedios y pastillas y sustancias, por sobre todo legales, para atenuar cualquier tipo de dolor, ¿no? Y por otro lado, una sociedad de consumo, ¿no? Hablamos de consumo hoy de cocaína y muertes, pero esta es una sociedad donde se estimula todo el tiempo distintos tipos de consumos, y entre ellos el de lo que decimos psicoactivos que están legales, pero bueno, en algún momento no eran legales tampoco. Entonces hay que seguir discutiendo lo legal, lo ilegal, pero por sobre todas las cosas tener en cuenta la importancia del cuidado de la salud mental y de las adicciones como una problemática específica, ¿no? Claro. Pablo, en este momento, en donde todavía es muy probable que haya este tipo de droga venenosa circulando, la adicción da por momentos vergüenza y por otros momentos culpa. ¿Cómo tendría que reaccionar o actuar la familia si sabe que su familiar está en riesgo directo, no solamente por el consumo, porque quizás sabe que compró en Puerta 8, que compró frente al SEAMSE y que quizás tiene escondido este tipo de droga que lo va a llegar a una internación? ¿Cómo le recomendás o qué consejos le darías a esa familia? Sí, muy interesante, Paula. Lo que hay que pensar es que el adicto, la persona con una adicción, no puede cortar el vínculo con el objeto, Claro. en este caso con el objeto cocaína. No lo puede cortar. Yo escuché un montón de pavadas hoy. Los psicólogos que tenemos experiencia en adicciones decimos que la familia tiene que estar, si hay familia, porque también ese es otro problema a pensar, pero si hay alguien contenedor, una pareja, un hermano, una mamá, un papá, alguien es buscar en la casa, porque no va a desechar la cocaína. La persona que tiene esa cocaína hasta a lo mejor olvidó dónde la compró, quién se la dio, la tiene mezclada con otra sustancia. No podemos decirle a la persona que sea consciente de los actos, porque a lo mejor todavía está bajo efecto de otra sustancia. Así que acá hay que tomar realmente la seriedad del asunto, que estamos frente a una persona que es adicta, ¿no? Y la adicción es el abuso de una sustancia. Cuando ya estás metido en el abuso de una sustancia, no podés salir tan fácilmente. Entonces, yo le diría a esa familia, si hay alguien, un amigo, una amiga, que busquen en la casa y que desechen todo eventual, toda cocaína que esté en la casa, ¿no? Pablo, escuchábamos hace un rato la palabra del ministro de Seguridad, de Sergio Berni, que decía, sin utilizar la palabra hipocresía, pero aludiendo a la hipocresía de cuando se habla de lucha contra el narcotráfico, las utilizaciones políticas, y que hay que encontrar nuevos senderos para trabajar en estos temas porque a nivel global la lucha contra el narcotráfico, como se la concebía originalmente, fracasó. ¿Qué es lo que habría que hacer? Ayer se ha hablado de despenalizar drogas, se ha hablado de cambiar la manera de internar a los adictos. Digo, ¿cuáles son los senderos, si es que en alguna parte del mundo han funcionado, para salvar estas vidas? Porque más allá del negocio, estamos hablando de vidas de pibes y pibas vulnerables, fundamentalmente pibes y pibas vulnerables, a los cuales el Estado no puede, a veces quizás no quiere llegar. Sí, digamos que
tanto la adicción como la solución de las problemáticas adictivas es una cuestión de política de Estado, ¿no? Evidentemente hay que seguir viendo si tienen ganas, ¿sí?, de romper con este flagelo y pensar la legalidad y la ilegalidad siempre es importante, Maxi, porque no olvidemos que, por ejemplo, en algún momento el alcohol en Estados Unidos fue prohibido y no resolvió la situación. No es que solamente prohibiendo o permitiendo esto se resuelve. Cuando decimos, qué sé yo, marihuana, bueno, hoy la mayoría de la gente que antes compraba prensado en cualquier lugar tiene su planta en su casa, y si es para uso personal está muy bien, porque bueno, también obviamente que necesitamos. Los psicólogos decimos caso por caso, si bien esto es una cuestión que tenemos que reflexionar con problemática social, no es el adicto, sino las adicciones. Se están hablando de las adicciones. Yo pensaría en adicto por adicto, situación por situación. Pero a mí me parece que hay que pensar que la lucha contra el narcotráfico tiene que ver con cuestiones de Estado y de justicia. Claro. Y después nosotros tenemos que poner el foco en la salud integral, en el bienestar de las personas. Cualquier persona que está bajo efecto de cualquier adicción, en definitiva lo que está tratando de tapar un problema que tiene de base, una problemática personal, una problemática familiar. Cuando hablamos de adicciones es psicofísico y social. Muchos adolescentes terminan consumiendo distintas sustancias para pertenecer a un grupo. Y entonces esto jóvenes, Pablo, ¿no? Ese y cada vez más jóvenes. Cada vez más jóvenes. Si le parece, Paula, con la última consulta lo sumamos a Alfredo, a nuestro compañero. Sí, quería consultarle, doctor, buenas tardes. En el caso de la recuperación de una persona que consumió este tipo de droga con esta sustancia letal, en el caso de que se recupere, ¿cómo tiene que ser el acompañamiento de la familia para que no vuelva a recaer? Sí, volvemos a eso. Ojalá tengamos familia. En algunos casos que estuve viendo en noticias había un familiar ahí por suerte presente. Creo que estos casos, a veces el miedo puede ser un maestro, no es el ideal, ¿no es cierto? Pero a veces el miedo puede ser un maestro que te invite a parar, ¿no? Creo que quienes zafen van a tener miedo, pero si todavía tienen adicción, porque no olvidemos que el adicto suele decir que el cuerpo le pide la sustancia, porque el cuerpo se habituó a recibir ese químico, ¿no? Entonces, quienes salgan van a necesitar, yo recomiendo, intervención familiar, intervención psicológica, psiquiátrica y médica, clínica, y a lo mejor en algunos casos evaluar la internación. Y el criterio de internación es muy fácil, riesgo para sí o riesgo para tercero. Si salen de la internación todavía con un cuadro de excitación y con ganas de consumir, van a tener que estar internados, ¿eh? Bien. Pablo, te agradecemos una vez más este contacto con IP Noticias. No, un gusto, que estén muy bien. Era el psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Melicchio.